bienvenidos a esta enseñanza. Cuán dulces son las palabras de Dios a nuestro paladar. Enséñanos buen sentido y sabiduría, porque creemos a tu palabra. Seguimos avanzando en el tema de lo que es la humildad de Cristo y deseo que sea motivo de oración lo que vemos cada semana y que vayas en oración y le pidas a Dios: Dios, que tu poder me dé lo que estas escrituras dicen. Bueno, muy bien. Humildad y pecado, pecadores de los cuales yo soy el primero. 1 Timoteo 1:15, está hablando el apóstol Pablo. La humildad es frecuentemente identificada con penitencia y contrición. ¿Sí? Podemos decir, sí, así es. Creemos que una persona que hace penitencia y contrición. ¿Qué es contrición? Contrición es aceptar que el corazón está equivocado. Un corazón contrito es un corazón que dice: estoy equivocado. ¿Ok? Entonces contrición es eso. Contrición no es el llanto, porque a veces pensamos que contrición es llanto. No. La contrición ante todo es aceptar: estoy equivocado. Entonces dice, la humildad es frecuentemente identificada con penitencia y contrición. Ahora, esa identificación no es correcta, pero es lo que normalmente se da. Como consecuencia, parece no haber otra manera de cultivar la humildad a no ser manteniendo el alma ocupada con su pecado. O sea, si creemos que vivir diciendo estoy equivocado, pequé, creemos que eso es humildad, pues terminamos ocupados solo en estar diciendo soy pecador, cometí pecado. La pregunta es, ¿y eso es la humildad? La respuesta es no. Entonces vamos a salir de esos conceptos equívocos con respecto al pecado y la humildad. Aprendemos, pienso, que la humildad es algo diferente y más que eso. La humildad es algo diferente, no es estar viviendo prendido del pecado. Sí, yo pequé. No, eso no es humildad. Yo me equivoqué, no, eso no es humildad. Es más que eso. Veamos en la enseñanza de nuestro Señor Jesús y de las epístolas del Nuevo Testamento cuántas veces la virtud es mostrada sin ninguna referencia al pecado. Encontramos que en la Biblia la referencia a humildad no está conectada a estar confesando el pecado, a algo diferente, aunque está relacionado con el pecado, pero diferente, ya lo vamos a ver. Dice, en la propia naturaleza de las cosas, en la relación completa de la criatura con el Creador, en la vida de Jesús como Él la vivió y la comparte con nosotros, la humildad es la propia esencia de la santidad como de la bendición. Humildad es la esencia de la santidad y de la bendición. Ella es la destitución del ego por la entronización de Dios. Entronizar es lo que nosotros decimos, mal dicho, entronar, poner a Dios dentro de nosotros, como si nuestro corazón fuera su trono. Entonces nosotros decimos entronar, pero no es correcto el léxico. Ella es la destitución del ego por la entronización de Dios. Donde Dios es todo, el ego es nada. Miremos también la profundidad e intensidad que el pecado del hombre y la gracia de Dios dan a la humildad de los santos. Profundidad que lo que es pecado y gracia dan a la humildad. Vemos en el apóstol Pablo que a través de su vida como un hombre redimido y santo, él vive inextinguiblemente la profunda percepción de haber sido un pecador. Entonces vamos a mirar a Pablo. Y Pablo, oye, el tipo vive como que parece que eso nunca desapareció de él, y vamos a ver por qué. Nunca desapareció de él el que él sabía, mantenía fresco, dijéramos, fui pecador. Y soy un pecador redimido, soy un pecador salvado. Pero él mantenía eso constante en su cabeza, bien puesto. Yo soy un pecador redimido. Sí, yo soy un pecador salvado. Wow. ¿Y por qué él andaba en eso? Vamos a mirarlo y vamos a encontrar una riqueza muy hermosa. Conocemos los pasajes en los cuales él se refiere a su vida como un perseguidor y blasfemo. Yo soy el menor de los apóstoles, que aún no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí la iglesia de Dios. Trabajé mucho más que todos ellos, sin embargo no yo, pero la gracia de Dios conmigo. 1 Corintios 15, versos 9 y 10. A mí, el menor de todos los santos, me fue dada esta gracia de predicar a los gentiles. Efesios 3:8. A mí, que en otro tiempo era blasfemo y perseguidor e insolente, pero obtuve misericordia, pues lo hice en la ignorancia, en la incredulidad.
Cristo Jesús vino al mundo para salvar los pecadores, de los cuales yo soy el principal. 1 Timoteo 1, 13 y 15. La gracia de Dios los salvó. Dios nunca más se acordó de su pecado, pero Pablo nunca podría olvidar cuán terriblemente había pecado. Mientras más él se regocijaba en la salvación de Dios y más su experiencia de la gracia de Dios lo llenaba con alegría indecible, más clara era su percepción de que él era un pecador salvo. Ojalá subrayen, pecador salvo. O sea, Pablo estaba convencido, lo hice, mas nunca jamás volví a hacerlo. Pero él vivía con esa convicción, yo lo hice, mas nunca jamás volví a hacerlo. Soy un pecador salvo. Yo me alegro mucho cuando en ciertos temas puedo decir, yo anduve en el adulterio, pero conocí al Señor y hace 38 años soy hombre de una sola mujer. Fui, pero no volví a hacerlo. Fui, pero no volví a hacerlo. Soy un adúltero salvo. Soy un adúltero redimido. Fui, mas nunca jamás volví a hacerlo. De eso se trata. Vamos a ir aclarando el concepto. Muy bien. Mientras más él se regocijaba en la salvación de Dios y más su experiencia de la gracia de Dios lo llenaba con alegría indecible, subrayen la palabra alegría. Lo tengo en mi corazón rayado y aquí en mi texto. Más clara era su percepción de que él era un pecador salvo y de que la salvación no tenía significado o dulzura excepto por el hecho de ser un pecador. Oígame, la dulzura que podía percibir Pablo en su salvación era eso. Fui, mas nunca jamás volví a hacerlo. Para él era dulce pensar en eso. Que para ti sea dulce pensar, oye, yo fui un mentiroso, mas nunca jamás volví a hacerlo. Yo engañé, pero nunca jamás volví a hacerlo. Yo irrespetaba, mas nunca jamás volví a hacerlo. ¡Wow! O sea, es decir, ese es el poder de Dios. Es un poder que me rescató y nunca jamás permitió que yo volviera a lo anterior. Eso es dulce para mí, es una salvación absolutamente deleitosa. Porque a veces pareciera que el deleite es plata, el deleite son bienes, el deleite son cosas terrenas. No hemos podido calibrar, medir el valor, la importancia, la dulzura, la ternura que hay en la salvación que Dios nos ha dado. En que no solo nos sacó de allá, sino que además su poder obra para que nunca más volvamos a lo mismo. Eso es mucha ternura, es dulzura eso. Eso debe hacernos alegres y mostrar esa alegría cuando estamos hablando con la demás gente. Uno de los hombres de quien recibí mucho del Señor por muchos años, él siempre hablaba sonriéndonos. Y un día nos atrevimos a preguntarle, le dijimos, John, ¿tú por qué siempre nos hablas sonriendo? Y él dijo, porque tengo cosas que ustedes todavía no tienen. Él tenía bien clara su salvación y él a todo el mundo le hablaba sonriendo y era algo que impactaba, ¿no? Y este tipo habla riendo a toda hora, es increíble. Creo que Dios quiere que lleguemos a ser esa gente alegre porque entendemos lo precioso de la salvación. Dice, esto hacía que la salvación le fuera preciosa y real. Para Pablo era precioso decir, fui, mas nunca más volví a hacerlo. Por la gracia, por el poder de Dios. Su salvación no fue solo sacarme, sino mantenerme afuera. Y eso es maravilloso. Nunca, ni por un momento, él podría olvidar que fue un pecador que Dios tomó en los brazos y coronó con su amor. A veces pensamos, que aquellos días cuando Dios me salvó fueron tan espectaculares y perdí ese primer amor. ¿Y por qué lo perdimos? Creo que aquí hay parte de la respuesta. Porque deberíamos pensar, no solo me sacó, sino que cada día su poder obra para que no vuelva a ser el mismo. Y eso es salvación. O sea, la salvación no fue una cosa puntual y chao, se fue Dios, a ver cómo te va. No, la salvación es algo que Dios obró y continúa obrando momento tras momento para que nunca vuelvas atrás a lo mismo. Y eso debe darme alegría, sigo siendo salvado. Como que volvemos a recuperar el gozo de la salvación. Volvemos a recuperarlo. Los textos anteriores son erróneamente citados como la confesión de Pablo de su diario pecar. O sea, hay quienes dicen, vea,
Pablo decía, soy pecador, que el tipo pecaba todos los días, entonces vivía confesando que había pecado. No. Pablo hablaba de su vida pasada y se gozaba en que nunca jamás, por la gracia de Dios, por el poder de Dios, nunca jamás había vuelto a lo mismo. O sea, él decía, me salvó y sigue salvándome. Me salvó y sigue salvándome, momento tras momento. Bueno, miren que es una conciencia nueva que no teníamos. Usted tiene solo que leerlos atentamente en su contexto para ver cuán poca relación ellos tienen con eso, de que Pablo vivía en pecado continuo. Esos versículos tienen un significado profundo, pues se refieren a lo que por la eternidad dará su profundo y suave sonido de asombro y de adoración de la humildad. La humildad consiste en vivir asombrados, en que la humildad es absolutamente suave, pero tan poderosa, al reconocer que Él me salvó y me sigue salvando de lo mismo, porque no he vuelto atrás. Y me sigue salvando, su salvación es continua, es de cada momento. Gracias, Señor. Qué ternura la tuya, Señor amado, gracias. Qué fidelidad la tuya para conmigo, gracias, Señor. Nunca, ni aun en la gloria, ellos pueden ser otra cosa que ser pecadores redimidos. Aun cuando estemos en los cielos, nuestra conciencia, ¿cuál será? Somos pecadores redimidos. Y allí es donde la humildad hará que adoremos a Dios. Ese sentir de que nos rescató y nos siguió salvando para nunca volver a aquello de lo cual nos rescató. Allí es donde estamos adorándole, al percibir, al tener conciencia de esa salvación continuada. Porque a veces hemos visto la salvación como algo puntual, un evento. No, la salvación no es un evento, es una continuidad de aquí para siempre jamás. Oye, ven, esto es algo muy grande. Y eso es lo que trae humildad al corazón. Y trae adoración a Dios. Trae adoración a Dios. Nunca, ni aun en la gloria, ellos pueden ser otra cosa que ser pecadores redimidos. Nunca, ni por un momento en esa vida, el Hijo de Dios puede vivir en la luz llena de su amor, a no ser cuando siente que el pecado de lo cual fue salvo es su único derecho y título para todo lo que la gracia prometió hacer. Oiga, ¿qué es lo que tú tienes que te hizo merecedor del poder de Dios para salvarte? Y tú tendrás que decir, el ser pecador. Tremendo título. ¿Hay lugar a exaltación? A nada. ¿Hay lugar a que tomes alguna altura? Ninguna. Me salvó y me sigue salvando de su puro amor, de su pura gracia. Y te salvó y te sigue salvando ¿de qué? De ser un pecador. Es la única razón. Y eso hace que estemos en una humildad total. Muy bien. La humildad con la cual primero él apareció como un pecador delante de Dios adquiere un nuevo significado cuando él aprende cómo ella lo hizo una criatura. Ser criatura es ser humilde. Ser una criatura verdadera es ser humilde. Y después, continuamente, la humildad en la cual él nació como una criatura tiene su más profunda, más rica forma de adoración, en la memoria de que debe ser un monumento del maravilloso amor redentor de Dios. ¿Tú qué eres? Un monumento al amor de Dios. Qué bueno que miren, ve, ¿y usted quién es? Un monumento del amor de Dios. ¿Suena eso bien o no? Suena bien, ¿no? Oye, ¿usted quién es? Soy un maravilloso monumento del amor de Dios. Soy un monumento de la salvación que Dios da. Medita en ello y pídele al Señor, pon eso en mi corazón con tu poder, Señor. Que yo sienta que soy eso. Yo soy un monumento al amor y a la salvación tuya. Eso soy, Señor. Eso soy. Nunca hallamos, ni aun en aquellas epístolas en que tenemos sus más intensas confesiones personales, cualquier cosa como confesión de pecado. Estamos hablando de Pablo. En ningún lugar hay mención de flaqueza o defecto, en ningún lugar alguna sugerencia a sus lectores de que él haya fallado en obligación o haya pecado contra la ley del perfecto amor. Al contrario, hay pasajes, no pocos, en los cuales se afirma con una vida sin falta delante de Dios y de los hombres. Vosotros y Dios sois testigos, decía Pablo, escribió, del modo en que piadosa, justa e irreprensiblemente procedemos en relación a vosotros los que creéis. 1 Tesalonicenses 2:10. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia de que con santidad y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, pero con la gracia divina, hemos vivido en el mundo y más especialmente para con vosotros. 2 Corintios 1:12. Eso que decía Pablo ser, no es
un ideal o una inspiración, es la exposición de lo que fue su vida. Por más que podamos considerar esa falta de confesión de pecado, todos admitirán que se trataba de una vida en el poder del Espíritu Santo, tanto que raramente es percibida o esperada en nuestros días. Hoy en día con facilidad decimos, pues la perfección arriba, aquí abajo es imposible. Jesús fue perfecto abajo, entonces podemos ser perfectos abajo. Así suene imposible, pues para ti es imposible. Pero si nosotros estamos pidiendo a Dios que nos dé muerte idéntica a la de Cristo y nos dé la vida de Él, entonces Él vivirá su vida. ¿Cómo fue su vida? Intachable. ¿Cómo será nuestra vida? Intachable. Pablo lo hizo y Pablo lo exhibía y lo decía. Y todos podían decir, lo que este hombre dice es cierto, él vive en el Espíritu. El punto que deseo enfatizar es que el hecho de la carencia de tal confesión de Pablo diciendo yo pequé y vivo pecando y por eso soy humilde, la carencia de tal confesión solamente da más fuerza para la verdad de que no es en el pecar diario que está el secreto de la humildad. Ser humilde no es decir, es que yo peco todos los días y pues confieso mi pecado, entonces pues vivo en humildad, porque ¿qué más? Como todos los días peco hay que ser humilde. No, de eso no se trata la humildad. Se trata de que fui salvo de pecar y continúo siendo salvo de volver a pecar. Eso es la humildad correcta. ¿Vamos bien? Lo otro es como una especie de flojedad en que damos lugar a que pues no podemos obtener aquí una vida como la de Jesús. Muy bien. Entonces, la humildad está en la posición habitual que nunca ni por un momento puede ser olvidada. Nuestra única posición para habitar delante de Dios, aquella en la que la mayor alegría es confesar que somos pecadores salvos por la gracia. La mayor alegría es confesar que somos pecadores salvos por el poder de Dios. Fui y sigo siendo salvado a cada momento por el poder de Dios. Fui y sigo siendo salvado. Pablo mantenía el recuerdo de haber pecado terriblemente en el pasado, antes de que la gracia lo encontrara. Estaba continuamente conectado al recuerdo permanente del poder oculto del pecado para aparecer de pronto. Pablo, todavía el pecado sigue ahí. Recuerden, el Señor Jesús no eliminó el pecado. El pecado sigue sobre esta tierra. O estamos diciendo algo que no sea comprobable. El pecado está allá afuera, está igual que siempre. Usted murió al pecado, pero el pecado no ha muerto. El pecado sigue igual y sigue cada vez como con más poder y más presencia. Pablo sabía que el pecado estaba ahí y en cualquier momento podría venir sobre él, pero él era consciente de ese poder salvador continuo. Dice, también era consciente del poder de Cristo que habita interiormente, el cual lo guarda de pecar en el presente. Esa era la alegría. Oiga, fui salvo y sigo siendo salvado, no vuelvo a ello. En mí, es decir, en mi carne no habita bien ninguno. Eso decía Pablo en Romanos 7. Describen la carne como ella será para siempre. No habita nada bueno en la carne. La gloriosa liberación de Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de esa fuerza, de ese poder que tiene el pecado, la cual me había capturado. No es ni la aniquilación ni la santificación de la carne, pero una victoria continua dada por el Espíritu cuando Él mortifica los hechos del corazón. Estamos yendo ante Dios cada día, ¿no? Dame el pan nuestro de cada día. ¿Cuál es el pan nuestro de cada día? Dame de Jesús, impárteme de Jesús. El Padre ama darte la semejanza a Cristo. Él ama eso. Y cuando tú vas a decirle, Padre, dame el pan de hoy, dame de Jesús, ese pan tiene dos caras. De una parte, Dios quiere impartirnos, comunicarnos la muerte de Jesús. Muerte al egoísmo, al orgullo, al yo egoísta, a los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la gloria vana de la vida, a esa conciencia tan terrible que tenemos de nosotros mismos sin ser conscientes de los demás y de Dios. Él nos da, como ese pan de una parte nos da esa muerte, pero de otra parte nos da la vida, o sea, es la otra cara de Jesús. Nos da la vida de resurrección, la vida gloriosa, la vida que Él triunfó completamente sobre el pecado, la muerte, la tentación, el tentador, etcétera. Entonces, por eso cada día vamos a decirle, Padre, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Yo creo que Jesús, si Él había enseñado que los impíos viven pidiendo y buscando pan, techo, comida, bebida, que nosotros no deberíamos andar como ellos, que si buscamos primeramente el reino y su poder,
Todas esas cosas el Padre nos las añadía. Si Jesús enseñó eso, Él no podría estar enseñando en el Padre Nuestro, danos el pan físico de cada día. Se estaría contradiciendo. El Padre Nuestro no habla de pan físico. El Padre Nuestro habla es, dame de la vida y muerte de Jesús. Ese es el pan de vida, el pan del cielo, el pan de Dios para mi vida. Porque a lo mejor estamos yendo con el Padre Nuestro todavía a pedir el pan francés o el croissant. De eso no está hablando el Señor. Él está hablando, yo les doy el pan de vida, el pan del cielo, el pan que yo les doy es mi Hijo. Su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Su carne, recuerden, me da dos elementos. De una parte, muerte idéntica a la que su carne experimentó en la cruz. Pero ese cuerpo de carne resucitó, yo sigo injertado. Yo fui injertado en el cuerpo que murió y continúo injertado y experimento también la resurrección que ese cuerpo experimentó. Por estar injertado en Cristo, yo recibo los dos elementos, la muerte y la vida de resurrección. Es mi pan de cada día. Pero con eso, la convicción de la posibilidad de abandono y peligro siempre templa la fe de alguien en la acción pasajera o continua del Espíritu Santo. Si el pecado continuamente está obrando, pues también debo reconocer que continuamente el Espíritu está obrando para que yo no caiga en ese pecado. Me sigue salvando, ¿de acuerdo? Lo que estamos diciendo. Dándole aquel sentido simple de dependencia que hace la fe superior y alegra a las criaturas con una humildad que vive solo por la gracia de Dios. Vivo sin pecado por la gracia, por el poder de Dios. Él me sigue salvando, bendito sea Él. Todos los tres pasajes anteriormente citados muestran que fue la maravillosa gracia dada a Pablo y de la cual él sentía necesidad a cada momento, que lo humillaba tan profundamente. Si Dios es el que continuamente me sigue manteniendo salvo, ¿habrá lugar a que me jacte de algo? De nada. Vivo en humildad. Si no peco, es por el poder de Dios. Me salvó y me sigue salvando continuamente. De lo contrario, puedes estar por allá hablando a lo mejor de un orgullo espiritual. Es que yo oro, yo ayuno, yo hago... No, esas cosas hay que hacerlas, pero ¿cuál es la intención de tu corazón? ¿Sí? No has caído no por ti, ojo, sino porque Dios te sigue salvando. ¿Y eso qué hace? Humilla, o sea, cero yo. El que ande recto, cero yo. Cero yo. Todo Él. Todo Él. Todo Él. Él es todo, en todo momento. Él es todo, en todo, continuamente. Es la raíz de la humildad. El foco de la humildad es ese. Bueno, muy bien. La gracia de Dios que estaba en él lo capacitaba a laborar más abundantemente que todos los otros. La gracia para predicar a los idólatras, las insondables riquezas de Cristo, la gracia que superaba abundantemente con fe y el amor que están en Cristo Jesús. Eso era esa gracia. O sea, Pablo muestra que él trabajó más que los demás. Y él decía, me humilla, porque no soy yo, es Él que continuamente me da el poder para hacer más que los otros apóstoles. Que yo vaya a los impíos, es Él el que con su poder hace que vean a los impíos. No tengo de qué gloriarme. El hecho de que la fe y el amor en mí crezcan, eso no es mío, es de Él. Él sigue salvándome continuamente. Y entonces Él vivía en una humildad total. Bueno, entonces aquí dice, eso era esa gracia que había en Pablo, la propia naturaleza y gloria de ser pecadores salvados, la cual mantenían tan intensamente viva la conciencia de haber pecado una vez y de ser sujeto a pecar. ¿Sí? Estábamos sujetos a ello, pero Él me sigue salvando continuamente. Entonces ahora sí encontramos una razón más para este verso que dice, donde abundó el pecado, superabundó la gracia. Eso es continuamente. Continuamente sobreabunda el poder de Dios frente al poder del pecado. Esto revela cuánto la propia esencia de la gracia es tratar con el pecado y alejarlo. El poder de Dios no solo trató con el pecado, sino que lo aleja de nosotros continuamente. ¿Y cómo ella debe ser siempre? Mientras más abundante la experiencia de poder, de gracia, más intensa conciencia de ser un pecador salvado. O sea, a ver, si una persona lleva 3 días de haber conocido al Señor y de ser salvo, a una persona que lleva 30 años en que Dios lo salvó y lo ha mantenido salvo durante 30 años, oye, el de 30 años tiene mayor conciencia de salvación o no, porque él va a decir, yo fui salvo en un instante hace 30 años y luego momento tras momento durante 30 años he seguido siendo salvo. Oye, ¿cuánta conciencia debe tener de salvación? Más que el que solo lleva 3 días de haber nacido de nuevo. ¿Estamos de acuerdo o no?
Una persona que fue libre del adulterio hace 3 días no tiene la misma conciencia de salvación que tengo yo, a quien Dios ha mantenido salvo del adulterio por 38 años. Es como aquel que ha tomado jugo de naranja 38 años, aquel lleva solo 3 días tomando jugo de naranja. ¿Quién tendrá más conciencia de los beneficios del jugo de naranja? El que lleva 38 años tomándolo. Bueno, no es el pecado, es la gracia de Dios que nos mantiene humildes. ¿Sí observan esto? No es el pecado diario que estés cometiendo que te mantiene humilde. No, es la gracia que te ha mantenido fuera de pecados en los que no has vuelto a caer. Esa es la humildad verdadera. Mostrando y recordando a un hombre siempre que fue pecador. El poder de Dios nos recuerda, tú fuiste pecador y no volviste a hacerlo por mi gracia, es por mi poder. No es el pecado, es la gracia que me hará, de hecho, conocerme como un pecador e irá a hacer del lugar de más profunda autohumillación del pecador el lugar que nunca dejaré. Hoy decirle a Dios, Padre, soy pecador, fui pecador y tu poder ha hecho que nunca jamás vuelva a hacerlo. Oh Dios, aquí no hay nada de crédito para mí, todo el crédito es tuyo y me siento tan alegre de estar aquí sintiendo y diciendo lo que estoy sintiendo y diciendo. Amén. Alegre de ser salvo continuamente, alegre de ser salvo continuamente. No somos conscientes de esto los cristianos. Entonces una vez se encuentra cristianos, tenemos cara de cólico, y uno le pregunta a la persona, ¿usted es feliz? Oh sí, yo soy feliz. Y tiene uno que decirle, pues dígale a su cara, cuéntele a su cara, porque ya no se ha enterado que usted es feliz. Tienes cara de cólico. Pero si yo vivo sintiéndome salvo continuamente, pues oye, ¿a usted qué le pasa que sonríe siempre? Oye, ¿cómo no sonreír? Soy salvado continuamente. Oiga, compadre, si usted supiera lo que es ser salvado continuamente. Muy bien. Temo que haya muchos que por las fuertes expresiones de autocondenación y autoacusación buscan humillarse y tienen que confesar con congoja que un espíritu humilde, un corazón de humildad, que es acompañado de bondad y compasión, de mansedumbre y tolerancia, aún está tan lejos como siempre estuvo. Quienes creen que humildad es estar diciendo, oh Señor, pequé y confieso nuevamente mi pecado, y que vivir en ese pecado continuo es humildad, debe saber esa persona saber que lejos está de él un corazón realmente humilde. Estar ocupado con el ego, aún en la más profunda autoaversión a lo que has hecho mal, no puede nunca librarlos del ego. Un ego que está amarrado a decir, yo pequé, es que yo hice tantas veces tal cosa, es que yo... Nunca saldrás de tu ego. La revelación de Dios, no solo por la ley condenando el pecado, sino por su gracia liberando de él, es la que nos hará humildes. Entre más santos, más alejados del pecado, más salvados, más humildes somos, ¿o no? Podremos decir, solo el poder maravilloso de Dios, su ternura me ha mantenido, su ternura me mantendrá. Muy bien. La ley puede quebrar el corazón con temor, pero solo la gracia obra aquella dulce humildad que se hace alegría para el alma como su segunda naturaleza. Óyeme, la persona verdaderamente humilde es la que experimenta, es consciente de una salvación continuada segundo tras segundo, y eso debe dar alegría a su corazón. Fue la revelación de Dios en su santidad aproximándose para ser conocido en su gracia que hizo que Abraham, Jacob y Isaías se inclinaran tan bajo. Ellos vieron que el poder de Dios lo hacía todo en ellos y continuamente ellos ¿qué hicieron? Cara en tierra, humildad, humus, tierra, a tocar tierra como se dice. Y decir, Dios, solo tú eres tan grande, eres tan bueno conmigo. Todo pecador en su pecaminosidad, que en su alma espera y confía y adora, será tan llenado con su presencia que no habrá lugar para el ego. Óigame, es estando ante él diciéndole, Señor, gracias, gracias, oh Dios, por la salvación que me diste y continúas dándome en este aspecto y en tal otro y en tal otro. Gracias, gracias Señor, gracias, oh Dios. Y ahí, en esa humildad, reconociendo que Él es todo en forma continua, es que somos llenados totalmente. Saldremos y la gente puede experimentar la alegría, el gozo, la libertad que hay en nosotros. Y eso dará libertad también a ellos. Hay poder para también ser liberados ellos. Dice, solamente entonces la promesa podrá ser cumplida. La altivez del hombre será rebajada y solo el Señor será exaltado aquel día. Isaías 2:11. Esa debe ser una aspiración absoluta en nuestras vidas. Y pedirle a Dios, Dios, por tu poder, imparte a mi corazón, oh Dios,
que toda altivez mía sea rebajada, toda, Señor, toda altivez mía sea rebajada y solo tú seas exaltado en este día, amado Dios. Eso es el pecador habitando en la llena luz del amor redentor y santo de Dios, en la experiencia de aquel habitar interior lleno del amor divino que viene a través de Cristo y del Espíritu Santo, que no puede ser nada sino humilde. No estar ocupado con el pecado, pero estar ocupado con Dios nos trae liberación del ego. Vivo ocupado en el Dios que me salvó y me continúa salvando segundo a segundo. Digámoslo con voz audible. Vivo ocupado en el Dios que me salvó y me sigue salvando continuamente. Vivo ocupado en el Dios que me salvó y me sigue salvando continuamente. Y dígalo, no me ocuparé más del pecado. No me ocuparé más de mi pecado. Y si estamos haciendo eso, vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. La humildad de Cristo. Aprended de mí, dijo él, que soy manso y humilde de corazón. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta noche. Gracias, Señor. Si alguna persona desea esa salvación inicial para seguir siendo salvado y no volver a lo mismo de lo que Él te salva inicialmente, si alguna persona desea esa salvación, te invitamos a orar, te invitamos a que ores, reconociendo el señorío de Jesucristo en tu vida, que Él es tu dueño, tú le perteneces. Él te creó y además te volvió a comprar con el precio de su sangre, le perteneces. Y Él quiere poner un sello de pertenencia de Él en ti. Y ese sello que Él pone de Él, me perteneces, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese sello de propiedad que Él pone de Él sobre cada uno de nosotros. Y ese Espíritu es el que con poder no solo te salva, sino te seguirá salvando continuamente para siempre, jamás. Muy bien, si alguien quiere hacer esa oración, si alguien no lo ha hecho antes, hoy es el día. Hoy es el día. Entonces les invito a que nos pongamos de pie y demos gracias a Dios. Padre nuestro, gracias por esta noche, gracias por tu presencia, gracias por tu fuego, por el fuego de tu Espíritu, el cual alumbra, porque la luz viene del fuego, Señor. Cuando decimos que tú eres nuestra luz, estamos diciendo que tú eres fuego, y que de ti que eres fuego viene la luz. Gracias por alumbrar tu palabra en esta noche, Señor amado, acerca de la humildad de Cristo. Gracias. Oh Padre de gloria, queremos estar esta semana delante de tu presencia para recibir esto que hoy has puesto en nuestra mente, que tú lo bajes a nuestro corazón y lo imprimas en el corazón, que por tu poder, tu gracia que es poder, por tu poder fuimos salvos y continuamos siendo salvados del poder del pecado, Señor amado. Todo procede de ti, oh Dios. Y eso hace que no podamos tener ninguna altura, ningún crédito. No podemos levantar nada que sea nuestro, que nos hiciera merecedores. Es solo tu amor, oh Dios, es tu misericordia. Padre nuestro, impártenos, comunícanos el que tú salvaste y continúas salvando continuamente a cada uno de nosotros. Comunícanos, Señor amado, que esa palabra, esa realidad espiritual, la coloques en lo más profundo de nuestro ser. Que esa palabra parta toda dureza. El orgullo endurece nuestros corazones. El pensar que algo en nosotros nos hizo lograr el no volver a lo mismo, eso es orgullo y eso endurece el corazón. Hoy queremos que esta palabra tuya vaya a través de nuestra mente,
vaya a través de nuestros sentimientos, vaya a través de nuestra voluntad, vaya a través, oh Dios, de nuestro espíritu, vaya a través de los huesos y los tuétanos, Señor amado, y parta toda dureza que haya habido en nosotros, amado Dios, y que a cambio demos lugar a la ternura agradecida de tu obrar continuo en nosotros. Gracias por esa salvación continua, Señor amado. No lo teníamos claro. No existía esa conciencia en nosotros que tu salvación es continua, Señor amado. Bendito seas, bendito seas. Tú eres el Dios de todo momento, Señor. Nosotros quisimos acuñarte como un Dios de eventos, como un Dios de ciertos momentos, pero tú estás trayendo a nosotros una conciencia nueva. Eres un Salvador continuo, continuo. Nos sacaste del reino de las tinieblas y tu poder nos salva continuamente para jamás regresar a Él. Padre, gracias en esta noche.